Entremos ya en la enseñanza sobre lo que es la fe. Fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Esa es otra versión y es también muy diciente. Y aunque esto de la fe es uno de los conceptos que más se manejan seguramente en la iglesia, sin embargo, es importante y no está de más nunca hablar de la fe, porque constituye una de las doctrinas fundamentales aquí en nuestra iglesia y también en lo que es el cristianismo en general. Pero es muy importante porque dependiendo el concepto o la definición que nosotros le demos o tengamos en nuestra comprensión acerca de esta palabra, así será la orientación, el rumbo que le demos a nuestras vidas. Porque aunque no parezca, hay muchos conceptos sobre la fe. Los orientales perciben la fe como la capacidad que el hombre tiene de, por medio de una convicción interna, hacer que las cosas sucedan. Muchas o la mayoría de las filosofías orientales se basan en su intuición, o como dicen o decíamos anteriormente, como una convicción interna. Y a esto es lo que se le llama el poder del pensamiento positivo. A partir de esta concepción, ellos desarrollan su forma de vida. Porque dependiendo de la interpretación que nosotros le demos a la fe, así también nosotros viviremos. Este año que entra, el 2021, el lema de nuestra iglesia, el lema nacional es fe siempre. Y nosotros de allí tomamos que esa fe siempre debe ser como dice la Escritura. O sea, la fe siempre debe ser como dice la Escritura. No como yo intuya, ni como yo conceptúe. Dimos unos ejes temáticos y dos de ellos los vamos a desarrollar desde la dirección general. Y por eso pensamos, mirando bien los títulos, que este debía ir primero que el otro. El otro es la fe como cuerpo de doctrina. Pero para llegar allá tenemos que comenzar por este tema que yo voy a enfocar hoy, o que estoy enfocando hoy, que es la fe en forma general, o la fe como ese concepto de creer. O sea que la filosofía oriental está orientada a alimentar el ego del hombre, quien está convencido que por su fuerza mental, que se traduce en convicción, lo puede conseguir todo. Esto es tener fe en la fe. Tener fe en la fe. Concebida esta como una fuerza con vida por sí misma. Pero bueno, nosotros, mirando las Escrituras, también tenemos nuestra forma de creer. La fe, la palabra fe o el término fe, en su etimología viene del hebreo amán, que quiere decir estar firme, ser estable y digno de confianza. Y tiene una fuerte connotación de fidelidad y veracidad. Del griego pistis,
que significa creencia, firme persuasión o convicción basada en lo que se escucha, confianza, asentir intelectualmente a la verdad revelada, obedecer sus requisitos y poner confianza en la persona de la revelación. Donde hay fe, hay voluntad de actuar. Entonces nosotros podemos mirar que como primera conclusión podemos tener que la palabra fe hace referencia a tres conceptos fundamentales. Como ya hemos dicho, la capacidad que tenemos de aceptar cosas que están por venir o que no vemos, al cuerpo de creencias o dogmas que conforman nuestro credo, y está ligada a la aceptación de los principios o la obediencia a ellos. El otro asunto de importancia que define todo lo que creemos de la vida, de su principio y de su final, es cómo recibimos la fe. Porque hay quienes creen que la fe es innata, o sea, que desde la creación Dios le dio al hombre la capacidad de creer. Y otros que la fe es recibida, es impartida en un momento determinado. Pero ¿por qué es tan importante definir esta encrucijada? Porque si es innata, todos tenemos fe. Y por tanto, la posibilidad de creer en Dios. Si la fe se recibe, entonces solo pueden creer aquellos a quienes se les dé. Fíjense los dos planteamientos. Si es innata, todos tenemos fe. Todos tenemos la capacidad de creer. Pero si es recibida, entonces solo pueden creer aquellos a quienes se les haya dado. Y eso nos lleva a otras situaciones. Porque de estas consideraciones surgen dos posiciones bastante antagónicas. A saber, que hay una oportunidad universal o la predestinación selectiva. Si yo asumo que todos tienen fe, entonces yo creo que cualquier hombre puede ser salvo sin importar su raza, cultura o clase social. Por el contrario, si yo supongo que solo tienen fe aquellos a quienes les fue dada, entonces solo podrán ser salvos los escogidos para tal fin. De allí que necesitaríamos plantearnos de una manera sucinta esto de lo que llamamos, o la doctrina a la cual llamamos la predestinación. Porque si aceptamos que la fe ha sido concedida a unos y a otros no, y que por lo tanto aquellos a quienes no les fue concedida están irremisiblemente condenados a hacer el mal sin que medie su voluntad, tendríamos que negar gran parte o la mayor parte de las escrituras. Pero note usted que las escrituras dicen que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros no podemos decir que a unos sí le dan la fe y a otros no se la dan. Tenemos el caso de la conversación de Caín con Dios en Génesis. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, era cuestión de Caín que el mal lo dominara o no. Es imposible suponer que Dios le mentiría a Caín diciéndole que él podía tomar una decisión en la dirección que quisiera cuando Dios sabía
si fuera cierta que la predestinación, que eso no era posible. Dios no es injusto y Dios no hace acepción de personas. Por eso insistimos, Dios no quiere que nadie se pierda. Cuando le escribe allá por medio del profeta Ezequiel al pueblo, dice, quiero yo la muerte del impío, del pecador. No, Dios quiere es que el pecador se arrepienta, que proceda al arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hay algunos versículos donde se está subrayando la soberanía de Dios para la elección y no para la salvación. Y es de esta forma donde Dios defiende su libertad de hacer, si así fuera, como traduce una versión que dice, ¿no ha soportado Dios con mucha paciencia aquellos vasos que eran dignos de destrucción? ¿Y de quién se tiene misericordia? Solo de lo que merece destrucción. La actitud de Dios puede ser traducida: a Jacob preferí y a Esaú rechacé. Es decir, Dios tuvo misericordia de los que de todos modos merecían destrucción. Pero definitivamente no estamos obligados a hacer vasos de deshonra, porque la Biblia es clara cuando dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea que está en la decisión del ser humano el ser un vaso de honra o de deshonra. Note usted que allá en Marcos 16 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que es decisión del hombre si cree o no cree, porque la capacidad la tiene él. Le pongo un ejemplo. Allá en Mateo el capítulo 10, el capítulo 8, el versículo 5 en adelante, dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente enfermo, atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y él va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea que el centurión, aunque no era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tenía fe. Incluso maravilló, cosa especial, porque para que Dios se maraville tiene que ser algo muy especial. Pero fíjense que el Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, aquí dice la Biblia, se maravilló que este hombre tuviera esa fe. Dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Porque ya sabemos que la Biblia también dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero también nos dice más a los que le recibieron, los que creen en su nombre. A esto les da potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que la posibilidad de ser hijo de Dios, la posibilidad de que Dios a Dios le agrade a alguien o alguien pueda agradar a Dios, la posibilidad está cuando una persona se dispone a creerle a Dios
y a aceptarlo como Él es. Bendito sea el Señor. También hay otro ejemplo, el de la mujer sirofenisa, que trajo a su hija, que padecía por la influencia de un demonio. Bendito sea el Señor. Allí trajo a ese hijo y entonces dice que gritaba desesperadamente y el Señor no quería atenderla. Pero en vista de que no se callaba, de que los discípulos ya habían intentado hacerla ir y no se iba, entonces el Señor la tuvo que atender. Como diríamos ahora, porque a la presión de esa mujer, porque entre más le decían cállate, ella gritaba más. Mi hijo está atormentado gravemente por un demonio. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, al final salió y el Señor le dice, no es lícito echarle el pan de los hijos a los perrillos. Eso parece un menosprecio, pero ella no se arredró por eso. Ella dice, Señor, pero es que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Ve, tu hija es libre de ese demonio. Bendito sea el Señor. Grande es tu fe. No está diciendo te voy a dar un poquito de fe ni un montón de fe, sino grande es tu fe. Así como el centurión, así esta mujer extranjera tenía esa capacidad y la está ejerciendo. ¿Cómo? Ubicando su fe, poniéndola en el autor y el consumador de la fe. Porque aunque sin fe es imposible agradar a Dios, con fe es posible que Dios nos conceda nuestras peticiones. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es importante la fe. Es por eso. Porque aunque Dios es soberano y puede hacer o puede llamar las cosas que no son como si fuesen y las que son como si no fuesen. Sin embargo, Dios puede ser impactado, maravillado por la fe de alguien. Y es que Dios a todos nos ha dado esa capacidad, pero está en nuestra voluntad ejercerla. Bendito sea el Señor. La fe tiene una peculiaridad y es que es solo un instrumento. Cobra vida o la pierde dependiendo de su objeto. O sea que lo que hace que una fe sea genuina o sea fingida y no sea real es o depende del objeto donde se ponga la fe. Porque al tener la capacidad del ser humano de creer, fíjese que al idólatra, el profeta dice, aún el leño le habla. Porque al idólatra su imagen le habla. Y usted puede discutir con él y amenazarlo y ponerle un revólver en la cabeza, pero él dice, pero a mí me habló. Y eso es lo que yo creo. Porque él decidió poner su fe o esa capacidad que él tiene en ese objeto de su admiración, de su veneración. Pero ustedes saben que la Biblia habla de que hay una fe fingida y hay una fe no fingida. Dice que Pablo le escribe a Timoteo y le dice que él da gracias a Dios en sus oraciones por Timoteo, porque en él habita esa fe no fingida que primero estuvo en su abuela y después en su madre. O sea que la fe se puede fingir. Si el hombre se desubica en su pecado. El primer hombre le ocurrió eso. Al primer hombre le dijeron algo. Le dijeron, mira, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero del árbol que está en el centro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. No comerás. Y entonces, luego llega el diablo y le dice, con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho. Entonces ya empieza allí como la cascarita, como dice uno, para ver qué reacción toma este primer hombre. Y cuando la mujer, que era la que más exactamente hablaba con el diablo, que usó a la serpiente para esto, y por eso es llamado la serpiente antigua, le dice, no, nosotros
Lo que no podemos es tocarla. Pero el diablo dice, no, no, no te preocupes, no te vas a morir. No te vas a morir. Fíjense que allí hay una disyuntiva. O creo que me voy a morir si como, o creo que no me voy a morir si como. Claro, el diablo usó, como decimos nosotros, la letra menuda. Porque le dijo, sabe Dios que el día que comiereis de ese fruto, ustedes serán como Dios. Pero no le dice todopoderoso, ni omnisciente, ni inmenso, sino conociendo el bien y el mal. O sea, serían semejantes a Dios solamente en conocer el bien y el mal. Y el hombre, como dicen en mi tierra, se fue de bruces con esa afirmación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué bueno que nosotros ahora hemos puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. Porque el primer hombre nos vendió sin ningún precio, nos vendió al pecado. Y por el pecado más atrás vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso no tiene que ser así. Eso no tiene que ser así. Porque si por la desobediencia de un hombre murieron los muchos, mucho más reinarán en vida por la obediencia de uno. Esto es a saber, Jesucristo. Entonces el primer hombre no le creyó a Dios, no puso su fe en Dios, le creyó más al diablo. Y fíjese que era verdad lo que Dios dijo. Era verdad, porque inmediatamente que él hizo esto, Dios viene y lo destituye. Fulminantemente lo destituye, lo expulsa del jardín del Edén, donde era el lugar de su administración. Él administraba el mundo, él era el administrador de la creación que Dios había hecho desde una oficina llamada Edén. Pero no le creyó a Dios, pensó lo que el diablo le dijo, no, es que Dios no quiere que tú seas semejante a él. Eso nos puede ocurrir en este tiempo, porque o ignoramos lo que dice la Escritura, la ignoramos a veces voluntariamente, no le dedicamos el tiempo suficiente a escudriñarla, y entonces no sabemos lo que dice la Escritura. Aquel hombre sabía lo que Dios había dicho, pero no puso fe en lo que Dios había dicho. Escuchó al diablo y puso su confianza en quien no debía ponerla. Y solo porque lo puso a dudar si Dios era egoísta o no, si Dios lo amaba o no. Por eso es que cuando Juan escribe su evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Porque el ser humano siempre ha dicho o ha sentido o el diablo le ha hecho creer que Dios no lo ama. O que Dios no quiere que él sea semejante a Dios cuando Dios lo había hecho desde el principio semejante a él. A su imagen y semejanza lo creó Dios, dice la Biblia. Así está escrito. Por eso cuando el diablo viene a tentar a Jesús, Jesús le contesta escrito está, así está escrito. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Porque escrito está. Y temerás, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A veces uno, si no escudriña las Escrituras, no sabe el por qué el Señor muestra en su palabra estas formas. A los judíos, porque no creían en Él, Él les dice, escudriñad las Escrituras, porque las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y es que ellos no entendían
que Jesús dijera, yo y el Padre uno somos. Y mucha gente sigue en esa misma circunstancia. Pero ¿por qué le está diciendo a los judíos escudriñar las Escrituras? Porque es que ya en el Deuteronomio está escrito un recuento de cuando el Señor viene a visitarlos en el capítulo 20 de Éxodo. Los viene a visitar, les había mandado a que se bañaran, se limpiaran, se vistieran ropa nueva y les había puesto una línea y dice, el que pase de aquí en el monte será apedreado. Yo los vengo a visitar, estad preparados. Y claro, el Señor empezó a manifestarse y el monte temblaba y sonaba como el sonido de una bocina que iba en aumento y ellos tuvieron temor de que se les destruyera el cerebro porque ese ruido iba en aumento. Pero no solo el monte temblaba, se incendió. Y después que se incendió, comenzó a partirse porque el monte sentía la potencia del que lo hizo. Y miramos nosotros que ellos lo dicen en Hebreos, hasta Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando. Pues imagínense si Moisés, que había tenido experiencias tan cercanas con Dios, está diciendo, estoy espantado y temblando. ¿Qué se dejaba para el pueblo? Y el pueblo le dijo a Moisés, no, Moisés, si Dios viene y nos visita de esa forma, nos vamos a morir. Mejor ve y habla tú con él. Ve y habla tú con él. Y Moisés le toca. Pero en Deuteronomio 18, del 15 en adelante, corroborando eso, dice, profeta como a Moisés les levantaré y pondré en este mi nombre. Mis palabras estarán en él. Y el que no oyere las palabras que será como Moisés, hablar en mi nombre, será cortado de raíz. Entonces ya Dios había anunciado lo que después Jesús está diciendo. Y si ustedes no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque las palabras que yo hablo no son mis propias palabras, sino que son las palabras del Padre que mora en mí. Bendito el Señor. Por eso Él le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Felipe? Muéstranos el Padre. Eso ya estaba escrito, que Dios mismo vendría y lo salvaría. Que Jehová desnudaría su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todas las naciones verían la salvación de Dios. Pues entonces ahora, ¿cómo se va a pensar que hay más de uno? Si desde el principio a ellos mismos se les había dicho, oye Israel, el Señor nuestro Señor es el único Señor. Entonces, claro, se les presenta a ese Señor como les había prometido a petición de ellos mismos, porque ellos fueron los que dijeron, no nos hable Jehová así, búsquese un mediador. Y la Biblia es clara cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador y este era como Moisés. Y entonces Jesús, en modo hombre, está mostrándoles la voluntad del Padre, está dándoles a conocer el nombre del Padre. Y claro, algunos se confunden y piensan que son dos, pero en la Biblia nunca se habla de dos porque está escrito que es Dios solo Salvador de los circuncisos, no es también de los incircuncisos, pues de los circuncisos y de los incircuncisos, porque Dios solo es uno. Y Él salvará por la fe a los de la circuncisión y por la fe a los de la incircuncisión, porque solo hay un Dios. Entonces por eso le está diciendo a los judíos, escudriñen las Escrituras. Miren cómo dicen las Escrituras, para que me conozcan, para que sepan quién soy yo. Y pongan su fe en mí. Por eso les dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Porque era que ya las fiestas habían perdido significado para el pueblo. Y ya ellos se habían cansado de tanto tradicionalismo. Y entonces Jesús los ve afanados en eso. Y dice en una versión, y se ponía Jesús en pie y les decía, si alguno tiene sed después de tan gran fiesta, venga a mí y beba.
Si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque todavía Jesús no había sido ni crucificado ni había resucitado. Entonces, la Escritura tiene algo tan especial que no se contradice. Tiene una cosa que se llama el círculo hermenéutico y se interpreta a ella misma si usted la escudriña y crea lo que ella dice. No necesita de libros, no necesita de nada, porque ella misma tiene la capacidad de revelarse a cada uno de nosotros. Porque es que esas palabras que yo os hablo, dice Jesús, son espíritu y son vida. Pero el pero es, hay que poner la fe en su palabra. Como aquellos hombres que habían pasado toda la noche pescando y no habían cogido nada. Y Jesús les dice, echad la red a la derecha. Y ellos dicen, en tu palabra. Porque hemos estado toda la noche tratando. Tenemos experiencia, pero nuestra experiencia no ha servido. No hemos cogido nada, no hemos pescado nada. Pero en tu palabra echaré la red. Y cuando se pone fe en esta palabra, como está escrita, los resultados no se dejan esperar, los resultados son generosos, porque dice que ellos encerraron tan grande cantidad de peces que las redes se rompían y tuvieron que pedir ayuda. Y el mismo Pedro tuvo que decir, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Bendito el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe es posible, es posible. Y el que se acerca a Dios, lo primero que tiene que hacer es creer que Dios es real, que Dios es bueno y que premia al que le busca, al que pone su fe en él. Bendito sea el Señor. Entonces, una fe es viva si su objeto es Dios. Una fe es viva, es genuina si su objeto es Dios, porque aunque las filosofías actuales tratan de decir que no hay nada real, sin embargo no hay alguien o algo más real que el Dios único y todopoderoso en el cual nosotros creemos. Pero si el objeto de esa fe es el hombre, la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. También dice que si ponemos nuestra fe en Cristo resucitado, y Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Así que depende de dónde pongamos nuestra fe. Porque dependiendo de dónde está nuestra fe, esta adquiere trascendencia. Bendito sea el Señor. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos encontramos la afirmación: justificados pues por la fe. Pero para encontrarle el sentido a este versículo es preciso leer los últimos versículos del capítulo 4, donde se nos dice que a Abraham la fe le fue contada por justicia y que no solo a él, sino también a nosotros, que hemos creído en aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. Así que se nos aclara que no somos justificados por el hecho de tener fe, sino de tenerla en un hecho trascendental, el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Por eso hablamos ahorita de la fe vana y de la fe real, de la fe genuina. Pero como Jesucristo sí resucitó, porque de eso el libro de los Hechos dice que se le apareció primero a 2 mujeres, después se le apareció a 2 hombres que iban en el camino de Maús. Después se le apareció a los 11 mismos. Después se le apareció a más de 500 hermanos. Y Pablo dice después, como a un abortivo, por último, se me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol. O sea, que hay más de 500 testigos. Y como ilegalmente, esa es una prueba, porque hay testigos. Y es un hecho histórico real que sirve como prueba legal también, de que la resurrección es una realidad. Así que si yo pongo
la fe, mi fe en esta palabra viva. La Biblia es clara cuando dice que yo puedo tener vida nueva. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice, por la resurrección de Cristo de entre los muertos. La resurrección de Cristo, que es el centro del Evangelio, es la que da la posibilidad a que esta escritura sea una realidad así como se dice en ella. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros podemos ver cómo salta a la vista la diferencia entre el concepto de fe de los orientales y el concepto de fe del cristiano. Nosotros no conseguimos las cosas solo porque estamos convencidos que van a pasar, sino porque estamos convencidos que Dios, ese Dios en quien creemos, es capaz de hacer todas las cosas que le pedimos. Nosotros creemos y Él hace todas las cosas, porque Él dijo, yo lo haré. Así afirmó Jesús. Ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros, para que vosotros vayáis y llevéis abundante fruto, y para que todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haga. Entonces, fíjense, Él es el que hace. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito el Señor. Él es quien por medio de su gran nombre, el que hace realidad, ¿verdad? Lo asombroso que hay en Abraham es que Abraham le creyó a Dios así como Dios decía. Mira, cuenta las estrellas del cielo. Y me imagino que Abraham dijo, no se pueden contar. Y Dios le dijo, así será tu descendencia. Y lo llevó a una playa y le dijo, mira, cuenta la arena que está aquí en la orilla de este mar. Pero tampoco pudo. Y el Señor le dijo, así será tu descendencia. Y la Biblia dice, la Escritura dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué hermosa forma de creer. Él fue capaz de alzar el cuchillo para degollar a su hijo en sacrificio a Dios. Y Romanos dice, y en Hebreos también lo dice, porque él creyó que aquel que lo mandó a hacer este sacrificio era capaz de levantar a su hijo de entre los muertos, de lo cual en sentido figurado lo hizo, y de este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo. Bendito el Señor, y como la arena que está a la orilla del mar. Aleluya. Si esta tarde nosotros pudiéramos creer y mantenernos siempre creyendo así, vea, puede suceder lo que usted quiera en su entorno, a su alrededor, pero usted verá cómo el desierto se convierte en un campo fértil, cómo el lugar de chacales se convierte en lugar de caños y juncos, cómo un mudo puede hablar y un cojo puede saltar, porque aquel que nació imposibilitado de los tobillos también escuchó de la boca de un hombre, míranos, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate derecho sobre tus pies. Y dice que al instante, tomándolo Pedro las manos, se le afirmaron sus tobillos y comenzó a saltar y a alabar a Dios y entró con ellos al templo. Y cuando quisieron decirle a Pedro cómo era que había hecho esto, Pedro le dijo, no, si nosotros le estamos diciendo a ustedes que no pongan los ojos en nosotros, es que esto ocurre es por la fe que este hombre puso en Jesucristo, que vive, que ha resucitado, y por la fe en él ha sido hecho esto que ustedes ven y oyen. Entonces, cada uno tiene la capacidad de creer. Las palabras y expresiones bíblicas han de entenderse dentro del marco que la misma Biblia les impone. Si por definición solo Dios es omnipotente, quiere decir que no importa cuánta fe tengamos, nunca seremos omnipotentes. La expresión al que cree todo es posible, Marcos 9:23,
ha de entenderse bajo esta luz. Ahondando, diremos que la expresión todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis debe estar atemperada por aquella que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso siempre que leamos una expresión bíblica que parezca ilimitada en este tema o en otro y que dependa de nosotros, tiene que entenderse que el único ilimitado es Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué puede conseguir la fe? Debemos insistir en que solo tener fe no asegura el éxito. Porque el capítulo 11 de Hebreos en el verso 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si buscamos el contrario de este verso, hallaríamos que se leería así, con fe es posible agradar a Dios. Sin fe en la existencia de Dios, que es a lo que se refiere el versículo, no hay posibilidad. Pero si la persona cree que hay un Dios y que premia a los que le buscan, hay mucha posibilidad. Como le diría el Señor al escriba sabio, no estás lejos del reino de Dios. Entonces, en nuestra relación con Dios solo hay dos elementos que nos permiten conseguir cosas y son la oración y la fe. Pero estos son solo medios. Hay que hablar con Dios y hay que creerle a Dios. Ni la oración ni la fe de por sí consiguen cosas, pero como cuando oramos, hablamos es con Dios y cuando creemos, le creemos es a Dios, podemos esperar resultados. Podemos esperar resultados. Y de eso se trata en el capítulo 11 de Hebreos. No es una lista de grandes hombres, sino la enumeración de las cosas que hombres llenos de debilidades como nosotros pueden conseguir cuando saben que fiel es el que lo prometió, que pueden mantenerse como viendo al invisible. Porque de Moisés eso es lo que se dice, que él no, aunque el faraón lo amenazó, él no tuvo miedo de lo que Faraón dijo. Y dice, ¿por qué? Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él, aunque fue criado y pudo llegar a ser príncipe en Egipto, sin embargo, dice que él no tuvo como cosa de importancia el ser hijo de la hija de Faraón, sino que prefirió sufrir con el pueblo los vituperios de Cristo. Bendito el Señor. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en otro galardón. Aquellos que salieron, los patriarcas que salieron, tuvieron tiempo de volver a donde salieron. Dice, pero es que ellos no esperaban en algo aquí de hombres ni de esta tierra, sino en una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Bendito el Señor. Ellos tuvieron tiempo de regresar. Ellos tuvieron tiempo de muchas cosas, pero ellos se negaron a esas cosas. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta en el galardón. Nosotros también tenemos puesta la mirada en un galardón. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Esa es la fe que tenemos. Nuestra ciudadanía es del cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual tenemos la fe que transformará este cuerpo de nuestra humillación para que sea cual el cuerpo de la gloria suya por el poder que tiene para hacer que todas las cosas le sean sujetas. Nosotros creemos eso. Por eso todavía estamos aquí esperándole y educando a las personas, como dicen las Escrituras, y enseñándoles con una proyección eterna para presentar en Cristo Jesús perfecto a todo hombre, porque sí creemos que es fiel el que lo prometió y que es capaz de hacer las cosas que no son como si fuesen. Que aunque un hombre, un niño, un joven pueda ser empedernido en el pecado, también es verdad que esta palabra, como martillo que quebranta la piedra, le puede hacer un corazón de carne y de ponerle un espíritu nuevo dentro de él. Bendito el Señor. Pero por eso tenemos que hacer como dicen las Escrituras. Poner nuestra fe en lo que dicen las Escrituras. ¿Cuándo? Siempre.
Por eso a veces yo digo, el único vicio que yo tengo es que yo creo lo que dice la Biblia. Y es que cada vez que he puesto mi confianza en lo que dicen las Escrituras, yo veo cómo da los resultados que Dios promete que se deben dar cuando uno pone su fe en Dios. Jesucristo, entre otras cosas, dijo, tened fe en Dios, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí estamos por eso, aquí estamos. No nos avergüenza el Evangelio, aún en medio de tantas situaciones que se pronostican. No nos asombran tanto las cosas que se predicen, porque ya la Escritura nos ha dicho lo que podemos esperar o no en medio de una generación maligna y perversa. Hay esta antorcha que alumbra en un mundo tan oscuro. Esta palabra profética, más segura que cualquier otra, a la cual haremos bien en mirar, como dice ella, hasta que el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. Así que, estimados hermanos, queridos líderes de educación cristiana, miremos lo que dicen las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Ellas son en donde está el espíritu de la profecía de Dios. Ellas tienen el poder de santificarnos, ellas tienen el poder de lavarnos, ellas tienen el poder de limpiarnos, ellas tienen el poder de edificar esa nueva criatura que un día nació en nosotros. Así que Dios nos ayude, Dios nos ayude, Dios nos enriquezca con su palabra y nos haga ricos en fe. ¿Para qué? Para que podamos creer así como ellas dicen. Yo creo que podemos orar. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Oh, grande es tu fidelidad. Tú eres bueno, tú eres fiel. Y confiamos en que tú puedes hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos en los proyectos que tenemos y a través de ellos, que lo hemos hecho confiados en tu gracia para con nosotros, contando con tu aprobación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén.